Gracias por estar con nosotros. Lo que fue primero una entrevista, ahora lo convertimos en un proceso para escribir un libro. Así como este libro, yo había escrito este libro sobre Jorge Manuel Dengo y es la historia condensada del ICE. Y bueno, ya tiene 4 ediciones, así que espero que así nos vaya en la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque no hay un costarricense que pueda contar mejor esa historia que el doctor Guido Miranda, quien fue 8 años gerente y 8 años presidente ejecutivo. Durante el gobierno de Figueres Ferrer, el tercero, y el de Daniel Oduber, del 70 al 78, fue gerente. Y luego fue presidente ejecutivo en el gobierno de Luis Alberto Monge y en el primer gobierno de Óscar Arias. Pero para seguir con el orden, estábamos en los años 50. Usted llega de Chile. ¿Cómo se introduce usted en la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? Y también sus primeras impresiones, porque usted traía toda una cultura y todas las enseñanzas de una estructura de la que hemos aprendido mucho. Vea, Camilo, eran años excepcionales en la formación del país. Era la etapa de la posguerra, había terminado el año 45, la Segunda Guerra Mundial, y el mundo entero estaba reconstruyéndose sobre los nuevos cánones que la Segunda Guerra Mundial había creado. Por ejemplo, los seguros sociales se fundaron en Alemania en 1883 y los ingleses tenían un excelente desarrollo de seguros sociales. Pero ellos notaron que había un sector de la población que no pagaba las cuotas porque no tenía capacidad económica. Los desvalidos, la gente muy vieja, los cesantes en el trabajo, toda una serie de gente que quedaban fuera de los beneficios de los seguros sociales. Y en el Parlamento británico nació un dogma social para la reforma de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Si la guerra nos afectó a todos, la paz tiene que beneficiarnos a todos. Entonces transformaron los seguros sociales, que era para el sector laboral, en el proceso universal, en que el Estado cubre a toda la población y toda la población tiene acceso a los servicios médicos y al beneficio de las políticas de salud creadas por el Estado. Y como el Estado sale muy fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial, pues era lógico que salud se transformara en un tema extraordinario de desarrollo social. Al igual que la educación, al igual que la electrificación, al igual que el agua potable, al igual que el saneamiento, el beneficio era no para el que podía pagarlo, era para toda la población. Ese concepto de universalidad nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y Costa Rica, lo hemos dicho en varias oportunidades, don José Figueres, que triunfa en su proyecto político, pero no tiene contenido ideológico suficiente para desarrollar sus ideales, busca el apoyo del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales con Rodrigo Facio y un conjunto de jóvenes que justamente están estudiando esta etapa de posguerra y hacen del modelo socialdemócrata el modelo ideal de desarrollo del país. Y don Pepe lo adopta. Y entonces en educación, en saneamiento, en todas las áreas, el concepto era cubrir a todo el país, que no quedara ningún costarricense fuera del beneficio del desarrollo social. Y el país entra en un proceso de desarrollo económico muy fortalecido, primero porque después de la pobreza que significó el cierre de los mercados del café por la Segunda Guerra Mundial, de los mercados europeos, la reapertura le produjo al país un beneficio económico enorme, descomunal.
Y además de eso comienza el proceso de industrialización en Costa Rica y en todo el mercado centroamericano. Y entonces el capital social se junta con el capital económico para esa yunta provocar entonces el desarrollo que el país tiene. Y el país tiene el beneficio de ese modelo desde 1900, de la década de los 50, cuando don Pepe hace su primera administración, y lo continúa después en los años 70 y en los años 60 y 70, y tiene el Partido Liberación Nacional 30 años de modelo de desarrollo social. Eso lo vemos en el ingreso económico. El ingreso del costarricense después de la guerra eran $230 al año. 30 años después el ingreso era de $3,000 mensuales por cabeza. Eso significaba que cada costarricense teóricamente se había enriquecido 100 veces. Y el país demostró eso con Lalo Gámez, con la construcción, la apertura de la educación. Se construyeron escuelas, se construyeron colegios de educación secundaria. Rodrigo Facio echó a andar su proyecto de la ciudad universitaria. Y aprovechando la fundación de la Universidad de Costa Rica, que es proyecto de ley de la administración de Calderón Guardia, se desarrolla el campus universitario de Rodrigo Facio. Y yo recuerdo que muy jóvenes íbamos el conjunto de médicos que estamos encargados de desarrollar la escuela de medicina a un verdadero potrero, porque en esa época era un potrero el campus universitario, para escoger el terreno y la construcción de la escuela, del edificio de la escuela de medicina, y empezar a hacer el currículo en los profesores y armar el país. Y como eso, pues yo, que me había formado en una escuela en donde este componente de desarrollo social era fundamental, porque toda Sudamérica tenía ya muy fuertes influencia política desde de Europa, venía de Europa. La influencia europea, exactamente. Recordemos que Chile tuvo su primer presidente socialista, Pedro Aguirre Cerda, en 1939. Eso le da a usted una idea de lo que significaba el desarrollo social en Chile. Y ahí tuve yo oportunidad de ver cómo los hospitales no pertenecían a un sistema de caridad, sino a un sistema económico en donde la gente compraba o servicios individualmente o a través de un seguro social muy desarrollado. Y prácticamente todo el mundo tenía acceso al servicio médico. Tan es así que el secretario justamente de Salud Pública, que yo vi figurar más en los años que estuve estudiante, fue después el director Abraham Horvitz, el director de la OPS, que significó un desarrollo para los países de un ideario político similar al que se había desarrollado en Chile. Cuando yo llegué aquí, los hospitales de caridad estaban en manos de las juntas de protección social, que funcionaban sobre un sistema de donaciones. Si había para darle a los pacientes, qué bien; si no, pues que salado el paciente que no tenía ese día. Pues, el Hospital San Juan de Dios era el hospital de la Junta de Protección Social. Así es, ¿verdad? Pero todos estaban basados en un sistema de caridad, porque el Estado no tenía una responsabilidad directa en el financiamiento de los hospitales. Contribuía con una subvención al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se encargaba, a través de una entidad que había creado el Consejo Técnico de Asistencia Social, de repartir ese dinero entre todos los hospitales. De modo que dependía en mucho
de la subvención del Estado, de la ganancia de la lotería, que era un ingreso extraordinariamente fuerte, y se repartía el dinero de acuerdo con el número de estancias que cada hospital había tenido. Pero los hospitales tenían un desarrollo extraordinariamente limitado. Yo llegué, por ejemplo, de interno al San Juan de Dios, empecé en abril de 1950. El hospital tenía 1.400 camas y no tenía en ese momento un servicio de consulta externa, no tenía un servicio de emergencias. Los médicos venían de buena voluntad a ver los pacientes en el día o en la noche, pero no había una responsabilidad directa. Para 1.400 camas y siendo prácticamente el único hospital que había en San José, para toda una población que ya era importante, quedábamos 2 médicos internos de guardia durante toda la noche. Para 1.400 camas. Exactamente. Y si acaso se necesitaba, llegaba un accidente o uno hacía el diagnóstico de una emergencia, de un apéndice agudo, de una vesícula aguda, pues había que llamar a un médico a su casa que estaba apuntado de emergencia y él venía, pues se levantaba y de buena voluntad venía porque no había un reconocimiento económico por la atención de ese servicio. La llegada, por ejemplo, del tren de Limón, entre nosotros los internos era tradicional saber que eso era todo un fenómeno, porque el tren llegaba a las 5 de la tarde después de venir desde las 8 de la mañana de Limón, recogiendo pasajeros y también enfermos que venían para el hospital, de modo que a las 5 llegaba a la estación del Atlántico en un bus. Trasladaban esos pacientes al San Juan de Dios y se nos llenaba la sala de espera de gente que venía, unos con razón, otros sin razón, que creían que el hospital era el único centro de atención que había de algún crédito, porque la verdad es que el que no tenía dinero para pagar el médico particular no encontraba ninguna asistencia médica ni ninguna ayuda en ninguna parte. El doctor Calderón Guardia había creado la Ley de Seguro Social en 1941, pero la creó como parte de un programa político que en ese momento fue muy adversado. Las razones todas las conocemos y cada uno tiene su opinión sobre esto, pero fundamentalmente un seguro social no se puede desarrollar sin contenido económico. Y si la Segunda Guerra Mundial había cerrado los mercados de Europa para la venta del café, el país no tenía ingreso prácticamente para poder sostener un programa como el Seguro Social. Y el modelo era enteramente nuevo. Tan es así que ni el asegurado sabía que era el Seguro Social, tenía que andar preguntando y entonces sentir que se le iba a rebajar de un salario muy limitado una cuota para el pago de un servicio que desconocía, pues ninguno era muy partidario del Seguro Social. Los patronos que no tenían a dónde vender sus productos, pues tampoco iban a ser partidarios del desarrollo de un Seguro Social. Sin embargo, el doctor Calderón Guardia, por razones políticas que todo el mundo conoce, desarrolló el Seguro Social y valga la pena insistir en que fue en 1941, el 11 de noviembre, que se aprobó la ley, no como aparece publicado un día de estos por ahí en la prensa, que en un foro se dice que es en 1943. Lo que ocurre es que en 1943 se aprueba el Código del Trabajo y se hace la reforma constitucional de la Constitución para incorporar la ley del Seguro Social y el Código del Trabajo. Pero la ley había sido aprobada en el 41. Pero la ley había sido aprobada en el 41. El Código de Trabajo es el que se aprueba el año 43. Doctor, usted llega aquí y no es simplemente un médico que se integra al trabajo del Seguro Social, sino que
se integra también políticamente. Usted se acerca a todos esos personajes. Tuve el privilegio de que un costarricense que estudiaba medicina en Chile, también Rodolfo Céspedes Fonseca, era originario de Tres Ríos, se había graduado 3 años antes que me gradué yo. Y vino a hacer la misma experiencia, vino a incorporarse a la medicina del país. Y Rodolfo, a quien desde estudiante le gustó la anatomía patológica, entonces se da cuenta de que el San Juan de Dios no tiene nada más que un patólogo para revisar todas las autopsias y todas las biopsias que tiene en su cargo. El Calderón, el Hospital Central, que todavía estaba pues en embrión, no tenía servicio de anatomía patológica, entonces él asume la responsabilidad como becado por el Seguro Social de ir a hacerse patólogo y regresa a Chile. Entonces regresa para hacerse patólogo durante 2 años en el mismo hospital donde yo estaba. Y no solo habíamos sido muy amigos como estudiantes, sino que después fue un gran orientador porque me describió la situación de la política y de la medicina del país, y yo tuve la opción de prepararme y escoger para algunos campos específicos de poder venir a ser útil. En ese momento, por ejemplo, uno de los fenómenos más efervescentes en la medicina era el conocimiento que se tenía de la infección viral del hígado para producir la hepatitis infecciosa, que se creía que era una cosa de catarro de las vías biliares, un conocimiento de los patólogos del siglo pasado de la escuela alemana, y fue la Segunda Guerra Mundial la que demostró que la hepatitis infecciosa es un proceso de infección por virus y que se transmite por el agua y se transmite por las jeringas contaminadas. Entonces el diagnóstico de las ictericias por primera vez comienza a coger algún viso de realidad, porque para entonces era el clínico al puro olfato el que decidía si era una piedra la que había en el colédoco y era el síndrome doloroso por el que llegaba el paciente el que orientaba al cirujano para buscar la piedra, o bien era una hepatitis infecciosa. Pero hubo muchos pacientes con dolor inflamatorio en el hígado que fueron operados y que no necesitaban cirugía, porque la hepatitis no es quirúrgica, sino un proceso de reposo. Y para hacer ese diagnóstico, entonces, por primera vez, la escuela chilena asociada a una escuela norteamericana crearon toda una serie de pruebas que se llamaron pruebas de ictericia, y mi maestro de clínica le puso el diagnóstico, por ser varias de ellas, de mosaico hepático, para hacer el diagnóstico diferencial de las ictericias. Entonces yo me preocupé de aprender la técnica para hacer esas pruebas, porque sabía que aquí no se hacían, que aquí no se conocía la hepatitis infecciosa desde ese punto de vista. También Rodolfo me explicó la limitación enorme del banco de sangre, cómo se almacenaba rudimentariamente la sangre, y que el dueño de la sangre era el cirujano que lograba un donador para tener alguna sangre de reserva por 3 días guardada en una refrigeradora mal calibrada, a ser utilizada en los próximos 3 días. ¿Cómo hacer un banco de sangre para un hospital como el San Juan de Dios de 1.400 camas? Y entonces yo tuve la oportunidad en el hospital donde estaba de estudiante de aprender toda la tecnología y el material que se requería para banco de sangre. Y además, como fui dirigente estudiantil, pues tenía el sentido de la organización. Entonces llegué al San Juan de Dios y en el primer mes
ya estaba metido en el banco de sangre, ya estaba metido en el laboratorio, en las noches haciendo las pruebas de mosaico hepático, ya estaba metido en la morgue revisando autopsias para separar los hígados con hepatitis de los hígados con litiasis, y como los internos que venían de México como estudiantes no tenían mucha organización, pues se organizé la Asociación de Médicos Internos y por supuesto me nombraron primer representante de la asociación, pero tener la asociación organizada para poder regular horarios, números de guardias, etcétera, significó también la ventaja y la obligación para los internos de asistir a sesiones clínicas, a sesiones anatomoclínicas, temas de repaso de la medicina y de los problemas principales de la medicina del país. Porque en esa época, paludismo, tuberculosis e infección entérica eran los 3 problemas principales que mataba a la población. Entonces había que tener a los internos que no tenían la ayuda de un muy buen laboratorio porque no se había desarrollado en el mundo toda esa tecnología. Tampoco existían los estudios radiológicos que existen hoy en día. Apenas se lograba obtener radiografías para fracturas y placas de tórax, entonces el sentido clínico era el que fundamentalmente guiaba al médico en su conducta para decidir los recursos para darle al paciente. Y como los recursos no eran mucho, había que pensar muy bien en qué se le daba a cada paciente. Y el mundo estaba en ese momento también descubriendo todas las nuevas drogas que constituyen el arsenal terapéutico moderno. Entonces había que estudiar mucha terapéutica, muchos medicamentos nuevos para poder escoger los más eficientes al precio más bajo, para poder defender el bolsillo del paciente si tenía que comprarlos, que era la mayoría, o bien después cuando comenzamos en la caja a hacer el abecedario de medicamentos nuevos que el médico tenía la facultad de prescribir para que la caja invirtiera adecuadamente sus recursos. Vamos a dejar hasta aquí esta conversación. Esta es la tercera conversación. Esperamos tener por lo menos 6 para iniciar el proceso de estructuración del libro sobre la vida y obra del doctor Guido Miranda, similar a este libro sobre la vida y obra del padre del ICE, Jorge Manuel Dengo, en el entendido de que el doctor Guido Miranda es la figura y el intelectual y el dirigente más importante en la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien mejor puede contar la historia de la institución. Gracias por estar con nosotros.